Tenía problemas con el micro. Se escucha. Doctora Larco, gracias por la presentación. Agradecer también al cuerpo médico por la oportunidad de poder transmitir esta mañana un tema que, como bien dijo el doctor Larco, es bastante interesante. Es digamos, un contexto clínico en el cual nos enfrentamos día a día y que evidentemente requiere una adecuada estratificación y sobre todo un manejo bien organizado, con el objetivo sobre todo, que creo yo que es lo más importante, que es evitar los reingresos hospitalarios, que finalmente es lo que termina marcando el pronóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta es la agenda que tengo preparada para esta mañana. Vamos a brevemente comentar algo de la historia natural de insuficiencia cardíaca y la epidemiología del contexto agudo, la aproximación inicial y estratificación de riesgo, un poco el diagnóstico, la clasificación y perfiles clínicos hemodinámicos, el manejo intrahospitalario de las dos presentaciones frecuentes en este síndrome, finalmente el pronóstico y las conclusiones. Respecto a la historia natural de la insuficiencia cardíaca, como bien sabemos, este gráfico es conocido por todos. Lo pongo sobre todo porque es necesario recordar que esta patología tiene un comportamiento progresivo que empieza desde un estadio A, que como sabemos solamente el paciente cursa con factores de riesgo, pero no tiene ni alteración orgánica ni signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Posteriormente progresa al estadio B, donde ya tenemos cambios orgánicos, pero el paciente no cursa aún con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Esto es lo que recientemente se ha denominado en la reciente publicación de la definición universal como el estadio prefalla cardíaca. Digamos que es un término nuevo, pero que engloba prácticamente lo mismo. Y aquí es donde principalmente nos vamos a centrar el día de hoy, que es aquellos pacientes en los que ya se van a presentar con signos y síntomas, pero con la característica de que van a desarrollar estos signos y síntomas de forma aguda. Es decir, podemos tener aquí dos grupos de pacientes, aquellos que ya tienen, como mencioné, el estadio B, es decir, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y que van a comenzar a tener signos y síntomas de forma progresiva hasta que se hacen de forma importante que ya obliga al paciente a acudir a una emergencia. O bien, el otro grupo de pacientes, como comentaba, los cuales pues van a debutar en un primer momento con signos y síntomas de forma aguda, de ahí el nombre, y que aquí tenemos, por ejemplo, a la falla cardíaca postinfarto como ejemplo importante, y que como pueden ver en la gráfica, una vez que el paciente presenta un episodio de descompensación, si se trata de la forma crónica que se reagudiza o si se trata del paciente que debuta, es decir, una falla cardíaca de nuevo, fíjense cómo la curva es progresiva a lo largo del tiempo. El paciente ya se convierte en un paciente, valga la redundancia, con falla cardíaca crónica, que progresa en el tiempo con múltiples hospitalizaciones y que finalmente ya sabemos cuál es el desenlace, obviamente evolución al estadio D de falla cardíaca avanzada y finalmente la muerte. Por eso es importante nosotros, desde que identificamos al paciente en el contexto agudo, ya sea en cualquiera de los dos escenarios mencionados, evitar esta curva progresiva de reingresos, de rehospitalizaciones y obviamente de mortalidad. Y por eso, como vamos a ver más adelante, echamos mano no solamente del manejo per se del contexto agudo, sino también sobre todo de la optimización de la terapia modificadora que debemos hacerla desde el contexto hospitalario prealta. ¿Ok? Entonces este cuadro un poco que grafica cómo es la visión general de la insuficiencia cardíaca y la presencia de la falla cardíaca aguda como un predictor importante en el pronóstico de la enfermedad. Sabemos pues también que cada hospitalización implica más mortalidad. Miren los hazard ratio acá podemos ver en diferentes colores, la leyenda a la derecha del gráfico, primera, segunda y tercera hospitalización, y también en líneas discontinuas lo que se refiere a la duración de estas hospitalizaciones. Y claramente aquellos pacientes que ingresan de manera más precoz o los que tienen más hospitalizaciones tienen obviamente mucha más mortalidad. Lo mismo podemos ver en este gráfico de la derecha. Acá se hace una comparación de la mortalidad por hospitalizaciones en varios contextos, digamos en falla reducida, preservada, pero sobre todo lo que está en X, que son aquellos pacientes que, como pueden ver, casi se equipara la mortalidad en un paciente ya crónico conocido. Entonces, es importante, como menciono, pues reconocer a tiempo a estos pacientes, manejarlos de forma adecuada y sobre todo optimizarlos de manera precoz para evitar los ingresos y obviamente mortalidad.
Dentro de, digamos, la epidemiología, sabemos que las dos formas que mencioné en un principio son las que nos vamos a encontrar principalmente, siendo la falla cardíaca agudamente descompensada, es decir, la falla cardíaca crónica, que se descompensa hasta en un 95%, en algunas series incluso más. Suele ser el grueso de pacientes que más nos vamos a encontrar en las emergencias. Y el otro 5% son aquellos que se presentan con una falla cardíaca de nuevo. Algunas series, inclusive el registro Optimize, por ejemplo, describe entre un 10 a un 15% de la presentación de nuevo. Lo importante es que en ambos escenarios siempre vamos a tener esto que es fundamental y siempre recalcamos, que se coloca en la historia clínica, que es el factor precipitante o factor descompensante. Siempre va a haber algún factor que obviamente va a acelerar la descompensación y que va a llevar al paciente a la emergencia. En la parte inferior pueden ver ustedes lo que ya conocemos todos, es decir, cómo es digamos, el comportamiento de los signos y síntomas, ¿no? En un primer momento, con disfunción diastólica, compromiso pulmonar, la disfunción ventricular derecha y obviamente la congestión sistémica que probablemente sea lo que más veamos en la práctica, ¿no? Del registro Euro Heart Survey 2, ya publicado hace muchos años, un poco que se ve la tendencia de que el grupo de falla crónica descompensada se lleva la mayor cantidad de ingreso de pacientes, como pueden ver aquí, hasta un 66%, seguido por el edema agudo de pulmón. Esto guiado un poco por la clasificación que ahora vamos a ver del 2005, que lo clasificaba de esta manera. Y en la parte inferior pueden ver también ustedes cómo comparando un poco el género masculino y femenino en relación con la edad, podemos ver que obviamente va a haber mayor tendencia a pacientes mayores, pero pueden ver de que desde ya los 50 años tenemos una cantidad importante de pacientes con ligero predominio del sexo masculino, pero que conforme avanza la edad ya tenemos un ascenso importante del sexo femenino en cuanto a la presentación clínica. Cuando estratificamos el riesgo, que es el siguiente punto a tratar, y los factores precipitantes, esto es lo principal que debemos siempre tener en cuenta en la emergencia cuando ingresa el paciente. Debemos de ver obviamente la edad y la fragilidad del mismo. Para esto hay una serie de scores que en realidad probablemente no sean muy prácticos a la hora de evaluar en emergencia, pero más o menos uno observando al paciente puede identificar qué paciente, valga la redundancia, pues tiene mayor riesgo de complicaciones. Obviamente la severidad de los síntomas al ingreso, es un paciente que ingresa con insuficiencia respiratoria o choque cardiogénico, pues obviamente va a ser un manejo un poco más intensivo, una unidad de cuidados intensivos. Las comorbilidades que acompañan al paciente, el número de rehospitalizaciones, que como ya sabemos, pues basta que tenga más de una visita, e inclusive contando las visitas no necesariamente hospitalizables, sino aquellas en las cuales el paciente requiere, por ejemplo, bolo de diurético en cada una de estas visitas, pues ya es un paciente que lo consideramos con congestión persistente y que ingresa al grupo avanzado. Son aquellos pacientes vulnerables y que obviamente van a tener mayor posibilidad de reingresos, de descompensaciones. La presencia o no de resistencia diurética, que hablaré brevemente un poco más adelante. La disfunción del ventrículo derecho, que marca un pronóstico importante. No es lo mismo tener un paciente, digamos, con falla cardíaca izquierda, con disfunción ventricular importante, y tener un ventrículo derecho, entre comillas, intacto, que aquel que ya tiene una disfunción biventricular. Es muy importante al ingreso estratificar estos 4 puntos que ya en los registros, digamos, que se han ido publicando a lo largo de los años, nos han enseñado que son factores muy a tener en cuenta al momento del ingreso y luego también para ver la evolución durante la hospitalización, como es la presión sistólica, la creatinina, el BUN y el sodio. De hecho, el sodio se ha considerado como un factor para identificar pacientes con resistencia diurética, por ejemplo, ¿no? Cuanto más bajo el sodio, más reingresos, más complicaciones y la presencia de resistencia diurética, por supuesto. Y lo que mencioné, el factor descompensante. Respecto al factor descompensante, pueden ver al medio, tenemos muchas posibilidades, desde un cuadro hipertensivo, la misma disfunción renal, anemia. Creo yo el más importante, o en todo caso el más frecuente de todos los que vemos aquí, son las infecciones. Las infecciones se llevan casi el 40% de factor precipitante de falla cardíaca aguda. Y en la parte de la derecha pueden observar ustedes un acrónimo que se introdujo en la guía europea del año 2016, al que solamente le he agregado la letra I, justamente de infección como uno de los factores importantes, pero pueden ver ustedes aquellos escenarios clínicos que usualmente acompañan a la falla cardíaca aguda y que siempre tenemos que tener presente y que obviamente debemos manejar al mismo tiempo que tenemos este cuadro, ¿no? Síndrome coronario agudo, la urgencia hipertensiva,
arritmia, complicaciones mecánicas, la tromboembolia pulmonar y, por supuesto, la infección que acabo de mencionar. El registro Optimize ya hace algunos años nos enseñó, por ejemplo, de que ellos identificaron hasta el 15% como causa precipitante de la neumonía, ¿no? El proceso respiratorio, ¿no? Seguido posteriormente del síndrome coronario agudo, arritmia y los otros factores ya en menor cantidad. Y si se trata de número de factores precipitantes, pueden ver claramente que casi la mitad de pacientes, 42%, tenían solo un factor descompensante. Sin embargo, muchas veces esto se solapa porque hemos visto, tenemos pacientes que vienen con infección respiratoria y ya son pacientes, por ejemplo, cardiorrenales, que tienen una disfunción renal importante, o que cursan con hipertensión no controlada. Y algo que es muy frecuente y que siempre debemos de descartar a nuestros pacientes al ingreso es esto de aquí, ¿no? La no adherencia. Siempre tenemos que estar al tanto, por eso la importancia de la unidad de falla cardíaca al hospital de día, porque también nos permite ver si los pacientes son realmente adherentes, es decir, si están tomando la medicación como se les ha indicado, o si tienen un adecuado cuidado en la ingesta de los mismos, ¿no? Ya que fíjense, casi un 10% de los pacientes van a ingresar justamente porque no toman los diuréticos o porque suspenden la terapia o no informan la suspensión. A veces hay fármacos que producen efectos adversos y bueno, pero al no informar y el paciente acude a emergencia, dejó de tomar y lo que es peor, a veces ni saben lo que toman. Entonces siempre la educación también en estos casos es muy importante. Una aproximación interesante que podemos hacer en emergencia es basada en este score. A mí me gusta mucho cuando lo aprendí, pues me pareció bastante práctico porque permite de manera rápida la identificación de qué pacientes son, digamos, tienen falla cardíaca aguda. Sucede que a veces hay, el contexto clínico es un poco difícil, un paciente añoso con disnea, a veces puede solaparse varias patologías, EPOC, crisis asmática, etcétera. Entonces, este score, que es el score PRIDE, que nace del estudio del mismo nombre, que es un estudio hecho con péptidos natriuréticos, por eso que el primer parámetro justamente es el valor de NT-proBNP, pero pueden ver ustedes que el resto de factores, de parámetros, perdón, son bastante sencillos y los tenemos a la mano, como la presencia de edema en la placa de tórax, ortopnea, la ausencia de fiebre, el uso previo de diuréticos, la edad, la presencia de rales en el examen pulmonar, la ausencia de tos. Y si tenemos un valor mayor o igual a 6 puntos, se tiene prácticamente una sensibilidad por encima del 95% para el diagnóstico o el descarte, mejor dicho, de falla cardíaca aguda en emergencia. Entonces, tenemos un paciente, por ejemplo, de 75 años, que no tiene fiebre, que viene con edema en la placa y hay historia de ortopnea, tengo más de 6 puntos, suficiente como para ya hacer un diagnóstico, una aproximación inicial, por lo menos en la emergencia. Hace algunos años, del 2005, la Sociedad Europea de Cardiología clasificó de alguna manera en fenotipos a la falla cardíaca aguda, como ven en la pantalla, y recientemente en esta publicación hecha en la revista canadiense nos vuelven a presentar dicha clasificación. En realidad no es tanto de utilidad en el manejo, sí, digamos, para poder reconocer ante qué paciente nos estamos, digamos, eh, a quién estamos manejando, pero a grosso modo podemos indicar que lo más importante es que en cada uno de estos fenotipos lo importante es identificar lo que ahora vamos a ver también, porque se puede hacer de forma clínica, tanto la presión capilar pulmonar como el índice cardíaco, que son los dos principales factores de los cuales nos vamos a guiar, ¿no? Para poder hacer nuestro tratamiento, ¿no? Tienen ahí los seis subgrupos, la falla descompensada, el paciente que viene con hipertensión, sobreedema pulmonar, shock cardiogénico y el alto gasto cardíaco y la falla derecha aislada. También de esta clasificación por fenotipos se hizo un registro importante presentado en el Congreso del mismo año, el 2005, donde pues se pudo identificar que aquellos pacientes que obviamente están en shock tenían peor supervivencia, se morían más, y el siguiente grupo de pacientes que tenían complicaciones eran los pacientes con edema pulmonar. Más que todo nos sirve desde el punto de vista, pues, solo de clasificación o para tener, digamos, una manera de estratificar a los pacientes, pero clínicamente esta clasificación ha quedado un poco detrás. Respecto a las fases en el manejo, vamos a tener dos fases, ¿de acuerdo? La primera, que es el manejo intrahospitalario, que es el manejo en el que fundamentalmente nos vamos a dirigir a la compensación del paciente, según la presentación clínica, y luego viene el manejo posthospitalario, que es el más importante y recalco desde el principio, en el cual vamos a evitar la rehospitalización.
Vamos a tener objetivos, obviamente, desde establecer el diagnóstico, identificar los factores precipitantes que acabo de mencionar, y de manera inmediata, para lo que ve el paciente, principalmente es para alivio de síntomas. Debemos, obviamente, restaurar la oxigenación de ser necesario, limitar el daño renal y cardíaco en la hospitalización y, obviamente, también tratar de minimizar la estancia en UCI. Tendremos algunos objetivos intermedios, que ya un poco son el tema de imágenes para descarte, o sea, identificar la etiología si no la tenemos clara, las comorbilidades, y finalmente lo que significa ya digamos, el manejo antes del alta y de largo plazo, que se fundamenta principalmente en prevenir reingresos. Entonces, los primeros 15 minutos, una vez que ingresa el paciente, lo primero que debemos hacer es descartar en nuestra evaluación inicial la presencia de insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico, ¿no? Que obviamente son situaciones graves. La primera porque debemos obviamente manejar en primer lugar la vía aérea antes de pensar en indicar cualquier otro fármaco, y el shock cardiogénico, que es un tema aparte y que obviamente todos conocemos y que implica un manejo pues también precoz. Luego el paso 2 en estos primeros 15 minutos es establecer el perfil clínico hemodinâmico, en el cual en este caso pues la clase funcional tal vez sea poco precisa. Obviamente uno va a ver al paciente que está con disnea al reposo y probablemente el paciente va a contar que tiene una progresión de dicha disnea, pero una clasificación que nos ha permitido tener un mejor orden a la hora de identificar a los pacientes es la clasificación de Stevenson y Noria, que ahora vamos a detallar brevemente, que justamente es la identificación de estos dos puntos importantes o las dos formas de presentación, ahora presentación clínica, ¿no? Antes hablábamos de la presentación respecto al estadio de falla cardíaca, ¿no? En este caso es ya clínica. La presencia o no de congestión, ya sea pulmonar y o sistémica, y la presencia de bajo gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, mediante la identificación de signos y síntomas de estos dos grupos de presentación, vamos a poder nosotros dirigir la terapia, ¿no? Entonces, van a ver ustedes que el más del 95% se presentan fundamentalmente con congestión y sin signos de bajo gasto cardíaco. Ese es el grueso de pacientes, más del 95%. Y inicio, cuando identifiquemos en estos primeros minutos aquel paciente hipoperfundido, desaturando y con disnea al reposo, obviamente son los que están en el grupo de bajo gasto cardíaco y que son hasta el 5% y que van a requerir ingreso a UCI. Una vez establecido esto, pues vamos a iniciar el tratamiento, como vamos a ver más adelante. Unas breves palabras respecto al manejo de la vía aérea, recalcar de que la oxigenoterapia solo está indicado en aquellos pacientes que obviamente vienen desaturando. Hablamos de saturación ya con puntos de corte establecidos cuando es menos del 90%, ¿no? Ya que también el uso de oxígeno se asocia a mortalidad a corto plazo. No es necesario darlo si el paciente no satura menos del 90%. Vemos esto más frecuente en aquellos pacientes con predominio de congestión pulmonar, ¿no? Sobre todo en el grupo o en el subgrupo de edema agudo de pulmón hipertensivo o falla cardíaca hipertensiva. Ellos son los que, obviamente, por el edema pulmonar importante, pues presentan mayor compromiso pulmonar. Acá solamente les pongo algo que también no voy a detallar mucho, solo es un poco el esquema de cómo decidir la modalidad de ventilación no invasiva, ¿no? Siendo el CPAP el que de repente más estemos familiarizados, aquellos que cursan con hipoxemia, y el modo BiPAP si es que a la hipoxemia se acompaña acidosis respiratoria. Y a la derecha, los criterios de cuándo intubar a un paciente, que no es el tema ahora, pero que también es importante, es lo primero que debemos objetivar en el paciente y manejar. Y en la evaluación inicial, entonces, entrando un poco ya de lleno al manejo en sí, vamos a tener la aproximación del fenotipo clínico hemodinámico, como mencioné. Y esto es a pie de cama, los primeros 2 minutos que yo me acerco al paciente. Y vamos a identificar lo que mencionamos. Es decir, vamos a tener los dos grandes patrones. Por un lado, la congestión, la presencia o no de congestión, y la presencia o no de hipoperfusión. Como pueden ver aquí, la evidencia de congestión, pues la ortopnea, edema, hepatomegalia, crepitantes, ¿no? Etcétera, todos los signos clínicos que sabemos de congestión pulmonar y o sistémica, y los signos de hipoperfusión, en el cual están fundamentalmente las extremidades frías, la tendencia al sueño, y por qué no también la falla renal, si tenemos una función renal previa conocida. Entonces se van a formar 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? Donde el cuadrante que vamos a denominar caliente y húmedo, le llamamos caliente porque el paciente no está hipoperfundido, y le llamamos húmedo porque está congestivo. Entonces, al paciente que está congestivo le llamaremos húmedo, y al paciente que está hipoperfundido le llamaremos frío. Si está presente o no, se van a formar 4 cuadrantes, como pueden ver allí, A, B, C y L,
Y en este caso, el más frecuente de todos, al que nos vamos a enfrentar, como mencioné, en más del 90% de los casos, es al paciente puramente congestivo, que no tiene signo de hipoperfusión, al que llamaremos caliente y húmedo. Y justamente esta es la clasificación de Stevenson y Noria, que mencioné también previamente. ¿Es importante el uso de esta clasificación? Pues sí, ya se ha visto de que obviamente pacientes que se presentan con el patrón frío van a tener peor sobrevida que aquel paciente que se presenta con el patrón caliente. Obviamente el que está seco y caliente van a tener una meseta en cuanto a su sobrevida si los mantenemos así, pero aquel paciente ya que tiene ingreso hospitalario, que se mantiene congestivo, pues la curva va un poco más en descenso, ¿no? También la presentación según la presión arterial sistólica, que es otro parámetro que nos ayuda muchísimo. Obviamente aquel paciente que tiene peor presión arterial va a tener una supervivencia mucho menor que aquel que tiene, digamos, una presión arterial, entre comillas, digamos, alta, por encima de 140. Y un parámetro que es muy importante también identificar y que debemos tener siempre presente es la presencia o no de falla renal. Es decir, si el paciente ya sale con una insuficiencia renal importante, fíjense cómo aquel paciente que tiene, que digamos, tiene congestión, pero que no tiene congestión, perdón, pero que tiene insuficiencia renal, tiene peor pronóstico que el paciente que inclusive tiene congestión sin tener falla renal. Y en rojo pueden ver que la sumatoria de los dos definitivamente lleva una peor sobrevida. Entonces la identificación también durante nuestro enfoque inicial de la presencia no de falla renal también va a marcar el pronóstico. Entonces vamos a tocar brevemente lo que es la congestión en primer lugar. Dos palabras, este cuadro creo que es conocido por todos nosotros. La congestión es consecuencia del aumento de las presiones de llenado, que va a llevar fundamentalmente a sobrecarga de volumen por un lado y a sobrecarga, o perdón, redistribución por otro lado. Lo más frecuente es la redistribución, o perdón, la sobrecarga de volumen, que es de forma crónica, de acuerdo, que es lo que hemos comentado, el aumento de las presiones que se transmiten de forma crónica hacia el lado derecho del corazón y luego de manera sistémica. Y menos frecuente, pero también importante, y esto está fundamentalmente demostrado por la presencia o no de resistencias sistémicas elevadas, en este caso con la presencia de una presión arterial sistólica elevada, es la redistribución, donde aquí el componente principal es la congestión pulmonar. A diferencia de la sobrecarga de volumen, que principalmente tenemos una congestión sistémica. Puede haber obviamente también congestión pulmonar, pero acá predomina la congestión de tipo sistémica, ¿no? Y destacar aquí que al tener sobrecarga de volumen, el principal tratamiento va a ser la terapia diurética. Sin embargo, como tenemos una redistribución donde el aumento de la capacitancia venosa y el aumento de precarga y la congestión pulmonar, el tratamiento principal van a ser aquí los vasodilatadores. ¿Usamos marcadores clínicos? Sí, en realidad la clínica siempre nos ha ayudado y siempre nos va a ayudar, pero pueden ver ustedes en el cuadro la sensibilidad y especificidad de los diferentes signos clínicos. Tal vez la ingurgitación yugular tenga discretamente un poquito más de valor predictivo positivo y negativo, pero fíjense el resto, bastante bajos, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, de todas maneras, es posible identificar estos signos a la hora del examen físico general, inclusive la presencia de este signo interesante que es la vendopnia, que es la disnea digamos, agacharse o al tocarse los zapatos, se dice al paciente que se amarre o se desamarre los pasadores. Si el paciente no tolera esa posición, estamos hablando de vendopnea, y eso también es un signo de descompensación, sobre todo en el grupo avanzado. La radiografía de tórax, el electrocardiograma nos ha permitido también un poco estratificar, de manera inicial también. Por ejemplo, esta radiografía es claramente un edema agudo de pulmón, eso todo lo vamos a reconocer. El electrocardiograma que nos va a permitir identificar la presencia de arritmias, por ejemplo, o de la causa de fondo, como un síndrome coronario. Y lo que sí se ha puesto, no digamos de moda, pero que sí su uso realmente ha revolucionado la cardiología y, por qué no la medicina, es el uso de la ecografía en general, tanto la ecocardiografía como la ecopulmonar, ¿no? Que también no solo nos ayuda en el diagnóstico con los parámetros que ven en pantalla, sino inclusive en el seguimiento, ¿no? Ahora ya se conoce que, por ejemplo, el ecopulmonar nos permite ver si realmente el paciente está descongestivo, más allá que los signos clínicos inclusive. Entonces echamos mano de todo esto para identificar a nuestros pacientes congestivos. Hay algunos scores que engloban lo mencionado, tanto la parte clínica como biomarcadores, en este caso el ProBNP, y las imágenes, como mencioné. Pero un score interesante y más sencillo es el del estudio de Everest, que solamente engloba criterios clínicos, la presencia de ortopnea, cavitación yugular, crepitantes, edema, y mucho más sencillo aún el ortoedema score,
Es solamente conocer cuántas almohadas usa el paciente y si hay la presencia no de edemas, qué grado de edema tiene, podemos identificar a pacientes congestivos de alto grado o no. Una vez hecho esta aproximación, entonces, aquí, como les pongo, tenemos al paciente húmedo caliente, pero podemos tener una subclasificación que realmente se ha acuñado, digamos, entre comillas, es un poco para subclasificar y hacer un poco más difícil la cosa, que podemos llamar paciente húmedo o paciente mojado, si se quiere. Húmedo será aquel paciente, como pueden ver allí, que, bueno, progresa a NIHA 3, hay historia ya de sobrecarga de volumen, no se ha hospitalizado recientemente y no tiene signo de falla derecha. Y podremos decir que el paciente está mojado, aquel paciente que ya progresa a NIHA 4, hay historia de sobrecarga, se hospitaliza recientemente y tiene dosis altas de furosemida. En este caso consideramos por encima de 100 miligramos. Y lo que mencioné, los dos patrones en los cuales, según el que identifiquemos, vean ustedes cómo la redistribución de volumen es el patrón vascular, así se le llama. Cotter y colaboradores hace muchos años nos enseñaron esta clasificación, donde predomina fundamentalmente la hipertensión arterial, ya que el tratamiento será exclusivamente con vasodilatadores, en este caso nitratos, y la sobrecarga de volumen, que ya las históricas se mantienen en un rango normal, en el que predomina la congestión sistémica y el tratamiento será fundamentalmente diuréticos. Algunas recomendaciones aquí de manera general en todos los pacientes. Acá destacar que el continuar con la terapia neurohormonal es muy importante. Sobre todo menciono aquí los beta bloqueadores, que a veces hemos visto pacientes referidos con falla cardíaca que de pronto han suspendido el beta bloqueo sin tener signo clínico de hipoperfusión. Hay que tener en cuenta que la suspensión de los betabloqueantes en este contexto aumenta la mortalidad entre 2 a 4 veces. Por lo tanto, en todo caso, lo que podemos hacer es disminuir la dosis entre un 25 a 50%. Una clasificación interesante, y lo pongo más, es la de Borsma, que presentó el año pasado, de hablar de tisular y congestión intravascular. O sea, que podemos, digamos, clasificar de esta forma, más que todo dirigido al uso de los nuevos biomarcadores como son el CA125 o el CD146, y según los signos y síntomas podemos clasificar entre una u otra forma de congestión. Pero a la larga es prácticamente lo mismo, ¿no? Bien, respecto ya al tratamiento, entonces, una vez identificado el paciente congestivo principalmente, el siguiente paso práctico que nos enseñan los diferentes consensos es la identificación de la presión arterial, que como bien les mencioné, nos permite estimar de forma indirecta cómo están las resistencias vasculares sistémicas en la presentación. Entonces vamos a ver que el gran grupo de pacientes se encuentra dentro de este, es decir, aquellos que tienen una sistólica entre 90 y hasta 140 milímetros de mercurio. Obviamente, una vez que identificamos esto, vamos a valorar la perfusión. La gran mayoría se va a encontrar en el grupo que no está hipoperfundido, es decir, va a ser un paciente húmedo y caliente. Y este grupo húmedo y caliente vamos a darle tratamiento fundamentalmente con diuréticos, ya que la sobrecarga de volumen es lo principal. Pero si tenemos una presión sistólica por arriba de 110, podemos también concomitantemente iniciar el nitrato. Acá probablemente hablemos de un orden, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene pues primero pongamos el bolo de diurético, si es al revés, si el paciente está grupo, pues primero iniciemos los nitratos y ya posteriormente el diurético si es que es necesario, ¿no? Porque en este grupo, el grupo hipertensivo no necesariamente viene con congestión sistémica. Y aquí lo principal es, porque nos va a permitir la presión arterial, el uso de nitratos. El grueso de pacientes, el que menos se presentan, pues son los pacientes que vienen con hipotensión arterial, que es el paciente húmedo y frío, donde bueno, podemos utilizar inotrópicos, con o sin vasopresor, dependiendo del escenario, inclusive el uso de levosimendan, siempre con la premisa que nos ha enseñado, que es el de calentar. Primero hay que al paciente regresarlo al estado caliente y posteriormente la descongestión. Unas palabras breves nada más, no es el siguiente, rápida respuesta, porque lo importante identificar es justamente la resistencia diurética. ¿Okay? Esta es una clasificación interesante de esto, solamente voy a mencionar estos dos factores que son tal vez los más importantes, que son hipertrofia del túbulo distal, que es lo que tal vez sea lo más frecuente cuando nuestros pacientes son crónicos,
en los cuales pues tienen ya un uso crónico importante de diuréticos y vemos que ya con esas dosis no hay una adecuada diuresis y asociamos para esto diuréticos en otra zona de la nefrona como diuréticos del túbulo distal, bajo la premisa de que justamente existe una hipertrofia de estos túbulos y que están predisponiendo a esta resistencia. Este es un algoritmo propuesto que, bueno, aún no está presentado, que pronto va a ser, digamos, presentado a la unidad. Es una idea, una tentativa del uso de diuréticos en este contexto. Vamos a tener acá el paciente naif, que nunca ha recibido diuréticos, en los cuales se puede iniciar una dosis de un bolo entre 20 a 40 miligramos. Una forma práctica es guiarnos de la creatinina si la tenemos a la mano, 40 si es menor a 2, 80 si es más de 2. Si el paciente ya tiene uso crónico de diuréticos, dar una dosis entre el 2 a 2.5. Y según ello vamos a revaluar las 2 horas de haber iniciado el primer bolo diurético, y a las 2 horas debemos esperar mínimo entre 200 a 250 cc de diuresis, hasta 400 se describe en el caso que el paciente curse con anasarca. Y un parámetro interesantemente colocado en consenso es el uso de sodio urinario, que en una tira de orina simple se puede identificar la cantidad de sodio en orina, y este es un predictor interesante porque si vemos que tiene menos de 50 mililitros milimol por litro a la primera 2 horas, ya prácticamente puedo catalogar aquí al paciente automáticamente doblar la dosis del diurético, siempre descartando cuando tengo una respuesta a la presencia de signo de hipoperfusión. Mi evaluación tiene que ser constante y en esa constancia identificar que no tengamos signo de hipoperfusión, si no, no vamos a ir al perfil frío y el manejo va a cambiar. Si la respuesta es adecuada a las dosis, pues repartiré las dosis y mi objetivo es entre 3 a 5 litros las primeras 24 horas, si no, duplicaré la dosis de bolo previo. Nuevamente revaluamos en las siguientes 2 horas, buscamos la misma diuresis en las siguientes 2 horas. Si la respuesta es adecuada, pues como mencioné, y si es inadecuada aquí, lo que planteo es, y eso es lo que venimos haciendo constantemente en el servicio, obviamente previo descarte de signo de hipoperfusión, es la utilidad de la infusión diurética. Tal vez la infusión no ha demostrado ser mejor que los bolos, pero sí nos permite tener un constante, digamos, y esto sí se ha demostrado que cuanto más tiempo y mejor concentración diurética tengamos intratubular, hay mejor respuesta, al menos en la descongestión. Entonces, mi objetivo va a ser con la infusión un objetivo de protocolo de infusión diurética del estudio Carres, que también lo utilizamos, ¿de acuerdo? Y vamos a evaluar este objetivo de diuresis por hora. Si tengo respuesta adecuada, pues bien, valoraremos progresivamente el descenso de la infusión, salir a bolos o hasta la decongestión, vigilando el perfil renal y electrolitos. Vamos a asociar o no vasodilatador. De hecho, probablemente ya esté con vasodilatador desde el ingreso, desde que iniciamos diurético, pero es en esta fase la que idealmente se podría asociar a la infusión. Y a las 24 y 72 horas, acá también ya hemos hecho un bloqueo secuencial de ser necesario. Bloqueo secuencial me refiero que agregaremos un diurético tiacídico, como mencioné previamente, para, en el caso identifiquemos esta resistencia diurética. Y si no tenemos respuesta durante este lapso máximo de 72 horas, pues según el valor de creatinina, podríamos optar por hipertónica o bien ultrafiltrado o hemodiálisis según corresponde. Entonces, más o menos es un esquema de cómo podemos hacer un manejo escalonado basado en guías y basado también un poco en lo que se hace en el servicio respecto al uso de diuréticos, ¿no? El levosimendan también sería una opción en este contexto, pero lo pongo como opcional. 2 palabras sobre los dilatadores, ya los hemos mencionado, su uso principal en lo que respecta al paciente que tiene una presión al menos de 110, pero aquí les muestro algo interesante, ¿no? En el registro ALARM se vio de que aquellos pacientes, inclusive con sistólicas menor a 100, el tener al paciente con diuréticos y vasodilatadores les iba mucho mejor respecto a mortalidad intrahospitalaria que aquel paciente que solo utilizaba diuréticos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que no tengamos miedo necesariamente de que porque el paciente tenga una presión entre 100 y 90, de hecho, enfermería ya sabe que si el paciente está entre 90 y 100, incluso la dilución de nitroglicerina es un poquito a menor concentración, ya no diluimos 50 en 100, sino 25 en 100, por ejemplo, pero le damos el beneficio del nitrato en este contexto, porque como pueden ver, hay beneficio, ni qué decir en aquel paciente que tiene obviamente presión arterial mucho mayor, aunque aquí en cuanto a sobrevida no impacta, pero sí en el grupo, por ejemplo, con una sistólica limítrofe, ¿no? Tenemos
varios, nitroglicerina, nitroprusiato. Hemos escalonado los diuréticos, el vasodilatador, bloqueo secuencial, etcétera. Entonces, identificamos a aquellos pacientes que no hay una adecuada descongestión, aquellos que hacen 20 signos de frialdad, de bajo gasto durante la fase descongestiva, o hacen una falla renal aguda de manera progresiva que no nos permite escalar terapia. Entonces, aquí ya hablamos del paciente que, digamos, está en la fase de empeoramiento o de no mejora, y allí nos podríamos plantear, según el escenario, por ejemplo, el uso del catéter arterial. No es que en todos los pacientes se vaya a dar esta opción, ¿no? Ya por el estudio ESCAPE sabemos que la terapia guiada por monitoreo hemodinámico en falla aguda, porque en shock se ha demostrado mejorar sobrevida, pero en el grupo de falla cardíaca sí, si el paciente es refractario a terapia inicial, si no tenemos una volemia o las claras, de repente la eco nos dice que todavía está congestivo, pero ponemos diurético y no responde, hipotensión significativa, falla renal durante el ingreso, entonces sí va a meritar probablemente la utilidad del catéter de Swan-Ganz para dirigir mejor nuestra terapia. Brevemente, ya para ir terminando, lo que respecta al bajo gasto, que es el otro espectro de pacientes, hasta un 5% o incluso menos. En realidad nosotros tal vez como institución tenemos esta ventaja de ver este grupo de pacientes. Sabemos pues que aquí la utilidad de los inotrópicos está más que demostrada, tal vez no en sobrevida, pero sí en el manejo sintomático. No estamos exentos de efectos adversos por estos fármacos, pero nos ayudan mucho en la fase inicial, y de hecho lo de mortalidad es importante, pero si el paciente tiene indicación, ya la mortalidad no, o digamos, el endpoint de mortalidad ya no pesa tanto si es que vale el término, si es que hacemos un adecuado uso de los mismos. O sea, no poner inotrópico por poner, sino si el paciente realmente amerita y se le pone de manera rápida, no esperar una fase, digamos, de frialdad un poco más avanzada, con lactatos muy altos, qué sé yo. Entonces allí sí probablemente el tema de mortalidad no sea tan impactante, ¿no? A la derecha pueden ver un poco un esquema según cómo se presenta el paciente, la utilidad o no de los diferentes inotrópicos. Usamos sobre todo la dobutamina por su rápido efecto, por su, bueno, efecto rápido, y también porque también el efecto inicial es digamos, rápido, valga la redundancia, y también su retiro, el efecto también de retirada es rápido. Se puede utilizar en todos los escenarios, tanto isquémicos como no, a diferencia de milrinone, por ejemplo, que también es un buen inodilatador, pero que en isquémicos tal vez no tenga mucha utilidad. Y el levosimendan, que en el contexto agudo va a tener ciertas utilidades, no es el tema de ahora, pero también lo podríamos considerar, sobre todo en aquel subgrupo de pacientes que, por ejemplo, vengan con una buena dosis de beta bloqueo y que se encuentren, digamos, con frialdad, podríamos utilizar en este subgrupo, ¿no? Algo que también a veces queda como un mito, digamos, en el manejo es sobre el uso de vasodilatadores en bajo gasto. Uno podría decir, no, pues si está en bajo gasto cardíaco, ¿cómo le voy a dar un nitrato en este contexto, ¿no? Sin embargo, ya conocemos desde muchos años el grupo de la Cleveland Clinic que utilizó nitroprusiato en pacientes con bajo gasto cardíaco que venían a la emergencia, pero con la característica de que la presión sistólica era mayor o igual a 90. Ese es el grupo que nosotros le llamamos lukewarm, el grupo tibio, húmedo tibio, es decir, aquel paciente que tiene, digamos, signos de congestión, eso es evidente, y hay frialdad o hay signos de bajo gasto, pero que todavía mantiene una presión arterial aceptable, digamos que es un incremento de resistencias sistémicas, ¿no? A pesar de los signos de bajo gasto. Entonces, este subgrupo de pacientes se beneficia del nitroprusiato con un adecuado monitoreo, no necesariamente invasivo, no hay que poner línea arterial a todos los pacientes, pero se ha visto un beneficio importante de aquel paciente, generalmente son avanzados, que vienen con, como mencioné, fríos, o en este caso tibios, si se vale el término, con una buena presión arterial, la posibilidad de utilizar nitroprusiato, con o sin dobutamina, dependiendo del paciente, y hay una adecuada respuesta. Criterios de alta de emergencia. Cuando ya podemos decir que el paciente puede, digamos, ya salir de alta y lo mejor posible, tenemos varias condiciones. Obviamente, si mejoramos la clase funcional, si ha desaturado, que evidentemente sature mejor, que la sistólica, idealmente, aunque esto no siempre se cumple, esté por encima de 100, que no haya taquicardia ni taquipnia. El electrocardiograma, si se trata de un evento coronario, pues obviamente pues ya que esté en el basal. Una función renal, entre comillas, estable. Sabemos que la gran mayoría, como mencioné, es inestabilizante de este punto.
y que se haya establecido adecuadamente la etiología y el factor precipitante que obviamente se hayan optimizado, ¿no? Lo ideal es hacer una descongestión completa. Es difícil, porque claro, a veces los pacientes son reingresadores frecuentes. Entonces es importante identificar cuáles son las razones de congestión residual y que obliga a tenerlos presentes y por lo menos citarlos precozmente a la unidad de falla para poder verlos y de esa manera optimizar sobre todo la terapia diurética. Estos pacientes son aquellos que hicieron bajo gasto en la hospitalización, los que tienen falla derecha predominante, el paciente renal avanzado, el que cursa hipotenso. No, esos pacientes son los que tienen comúnmente ya de base una congestión residual y debemos tener una especial predilección por el seguimiento de este subgrupo. En la trayectoria, acá les presento un checklist que fue realizado por el grupo de medicina interna de la Sociedad Española, donde, digamos, podemos tener una especie de lista donde podemos allí marcar todos aquellos, si tenemos, digamos, cada uno de estos parámetros bien identificados, los fármacos, los autocuidados, signos de alarma, explicándole al paciente cada una de estas características para que tenga presente y pueda acudir rápido a la emergencia. Y muy importante también identificar aquellos pacientes con riesgo de reingresos, aquellos que tienen más de 2 ingresos en los últimos 3 meses, como mencioné, la mala situación clínica al alta, hay pacientes que se van a ir hipotensos, con dosis altas de diuréticos, con hiponatremia. Esos pacientes no los podemos mandar a casa y ya, pues cita en 3 meses. No, sino tenemos que citarlos lo más pronto de ser posible la semana, ¿no? Para verlos en la unidad y de esa manera intentar optimizar lo mejor que podamos o hacer control de estos parámetros, ¿no? Obviamente la mala adherencia que ya mencioné. Algo interesante que surgió hace poco en el AJA, en el Congreso AJA del año pasado, fue el uso de hierro, ¿no? Sabemos que el hierro endovenoso ha sido, o es, perdón, un manejo sintomático del paciente crónico, de alguna manera para mejorar su clase funcional. Sin embargo, ya sabemos que también la utilidad en el paciente en fase prealta, una vez descongestivo, habiendo tratado la descompensación o, digamos, el factor precipitante, ya podemos iniciar hierro en esta fase. Obviamente ha sido el estudio con carboximaltosa, pero podemos extrapolar con el hierro sacarato que tenemos. Realmente vemos que impacta sobre todo en hospitalizaciones. Entonces podemos ya hacer un estudio de perfil de hierro intrahospitalario prealta en fase de optimización de manejo oral para darle a quienes se benefician este tratamiento. Ya terminando, recordar que lo principal es, una vez que ya descongestionamos al paciente, lo tenemos en la fase estable, antes del alta, lo mejor posible, la optimización de la terapia modificadora de la enfermedad, la terapia neurohormonal, que como bien sabemos está fundamentada con los IECAS o ARA, ideal un ARNI, ¿no? El sacubitril valsartán, pero sé la dificultad que tenemos a veces de adquirirlo, pero tenemos IECAS o ARAS, beta bloqueadores, el antagonista mineralocorticoide y recientemente con toda la publicada respecto a estos fármacos tan interesantes como son los ISGLT2, DAPA o empaglifosina, ¿no? Este es un esquema de un hospital español, me parece interesante colocarlo, en el cual pueden ver cómo desde la fase descongestiva, ya una vez que el paciente ya está seco, se inicia ya el vasodilatador oral, se asocia el betaneo, la espironolactona o digamos el antagonista mineralocorticoide y finalmente el SGLT2. La idea de esto no es hacerlo exactamente como está aquí, pero sí lo que nos está diciendo es que tenemos que intentar optimizar lo mejor posible al paciente antes del alta hospitalaria y, ¿por qué no?, el primer mes ya tener las 4 drogas de preferencia ya indicadas en los pacientes. Y aquí se los demuestro, tanto en mortalidad cardiovascular como en mortalidad por todas las causas, el tener la combinación completa va mucho mejor que solamente sacar al paciente con 1 o 2, de repente peleándonos por subir la dosis de un bloqueo o del IECA. No, mejor es optimizar con todos los fármacos e ir titulando progresivamente. Y aquí pueden ver ustedes también, aquel que se va con 3 o más drogas indicado por guías tiene mejor sobrevida que aquel que se va solamente con una droga en cuanto a su tratamiento. Finalmente, mis conclusiones, el patrón más frecuente, como mencioné, la descompensación del paciente crónico, que trae consigo gran mortalidad, por lo que se requiere un manejo adecuado para prevenir reingresos. Hay que clasificar a los pacientes según el perfil clínico hemodinámico a pie de cama. Tenemos varias herramientas para la estimación de la congestión, desde el clínico, analítico, imágenes, y tratar en la medida de lo posible de hacer la descongestión más completa que se pueda. Los diuréticos son la piedra angular del manejo, ya lo mencionamos, y lo importante es tener un adecuado protocolo que podamos seguir todos y de esa manera
todos seguir la misma línea y poder descongestionar a nuestros pacientes más rápidos. Los inotrópicos tienen su utilidad en el bajo gasto, aquellos que no mejoran con el uso de vasodilatadores y diuréticos, y que los fármacos modificadores del pronóstico reducen la mortalidad ya desde los primeros 30 días, por lo tanto, hay que apostar por una implementación precoz de estos antes del alta. Eso es todo. Muchas gracias.